Voy a recibir a el urólogo, el doctor Emiliano Petón. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy doloroso. Pero cuando yo le digo que es muy doloroso, presten mucha atención, muchachos, comunidad masculina, ustedes mujeres que están escuchando, también sepan, voy a decir una frase que no es propia, o sea que no es mía primero porque no lo viví, pero sí me lo han dicho los médicos, los facultativos, y me lo dijo el propio urólogo. Dicen que es más doloroso que un parto. No hay dolor más agudo e intenso que de este tema que vamos a abordar ahora. ¿Estás cansado de vivir pendiente del baño por la próstata? La cirugía láser de próstata es el método mundialmente practicado con resultados positivos, mínimamente invasivo y con la posibilidad de lograr recuperar una mejor calidad de vida. Consultá al urólogo, el doctor Emiliano Petón, por cirugía láser de próstata en Bahía Blanca, en Consultorio Ameris, Sarmiento 454. Agenda tu consulta con el doctor Emiliano Petón, especialista en urología. Haceme caso. 291-406-406. ¿Anotaste? 291-406-406. Este dolor del que les hablé hace un ratito son las piedras, las famosas piedras en la vesícula. Esas piedras que dicen, no sabés, no dormí en toda la noche, me retorcía del dolor, no daba más, lloré, pero lo escuché. Esto de amigos que lo han tenido. ¿Es así, doctor Petón? ¿Cómo le va, Emiliano? ¿Todo bien? No, hola Sebastián, buenas tardes. Es un gusto nuevamente hablar con vos y tu audiencia. Igualmente. Te escuché decir piedras en las vesículas. También duelen, pero no es lo mismo. Estas En la son uretra, piedras perdón. en los En riñones. los riñones, perdón. En Dije los vesícula, riñones. perdón, me equivoqué. En los riñones, en los riñones. También Peor. duelen los cálculos biliares, Sí, pero son cálculos más dolorosos los de los riñones. exactamente, perdón. En los riñones. ¿Por qué se producen las piedras? ¿Qué son estas famosas piedras? Las piedras en los riñones o litiasis o cálculos renales se producen básicamente en el ser humano. No hay una sola causa, un solo factor, hay muchos factores que aumentan el riesgo y son desde tomar poca agua durante el día, el exceso en el consumo de sal, alimentos procesados, fiambres, comidas rápidas, dietas muy ricas en proteínas animales, mucha carne, embutidos. Tenés que tener cierta predisposición familiar y hay algunas enfermedades metabólicas o intestinales que también lo pueden generar. No hay una causa, es multifactorial y es una patología que tiene una incidencia de un 10%, o sea que de 10 personas que vos agarrás en la calle, una lo va a tener. Entonces es prevalente y la verdad que se presentan cuando hay un cólico renal, es un dolor que el paciente te dice, me duele, es peor que un parto, me dice la mujer, el varón, si le pones la escala del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Te dice 11. Entonces el típico cólico renal es algo bastante desagradable para el paciente y bueno, se puede prevenir, se puede tratar, se puede estudiar y eso es lo bueno. Y desde el punto de vista de la medicina, ¿cómo se trata el cálculo renal? Mira, primero hay que ver dónde está ubicado la piedra o el cálculo, una cosa que esté en el riñón y otra cosa que se haya caído del riñón y vaya por el cañito que se llama uréter y se quede clavado en el uréter. Entonces, depende del tamaño de la piedra, depende de la localización. Si son piedritas muy pequeñas, se puede no hacer nada y dar tratamiento para que el mismo cuerpo la elimine. Si son piedras grandes que están en el riñón o se cayeron al cañito que es el uréter que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga y la piedra está atascada ahí, bueno, eso es muy doloroso y eso hay que tratarlo. Ahí sí tenemos que hacer cirugías. Lo bueno de las nuevas cirugías que son cirugías endoscópicas. Antes se requerían grandes incisiones con muchos días de internación, incisiones abiertas. Bueno, ahora con la nueva tecnología se hacen cirugías endoscópicas. Se hace con el paciente dormido, obviamente, a través de la uretra, con una especie de endoscopio flexible. Se utiliza un láser que se llama láser Holmium, que es el mismo que se utiliza para tratar la próstata y es el gold estándar, es lo más efectivo para pulverizar. El láser tiene una función que es el dusting en inglés, la idea es pulverizar la piedra. Entonces se pulveriza la piedra de manera endoscópica y se extraen los fragmentitos. Son cirugías endoscópicas mínimamente invasivas de una mejor recuperación que las antiguas cirugías tradicionales. Cuando termina la cirugía, ¿cuál es el posoperatorio y cómo es la vuelta a la vida normal?
obviamente que toda la cirugía no está exenta de complicaciones, tiene sus complicaciones como cualquier cirugía. Estadísticamente la gran mayoría de los pacientes son pacientes que se operan, muchos se van en el día, de alta en el día. Habitualmente depende del tamaño de la piedra, de que no haya infección y demás, puede quedar 24 horas internado, pero son cirugías que dentro de las 24 horas el paciente está en su casa. Es una patología benigna, es una patología que si uno no la trata puede generar muchísimo dolor en el caso de que se desprenda la piedra del riñón y se clave en el uréter, que es el cañito que lleva la orina del riñón a la vejiga. Puede generar infección urinaria, puede generar sangrado. Las infecciones asociadas a las piedras pueden llegar a ser graves, pueden generar infecciones localizadas en el riñón con riesgo de vida también para el paciente. Entonces son patologías benignas, pero que si uno no las trata, no las previene o no las trata quirúrgicamente en algunos casos, las cosas que puede generar son mucho peores. Tal cual. ¿Por qué se producen las piedras? O sea, hay una predisposición, dijo recién, hay una predisposición genética, pero tema de alimentación, pero ¿hay algún factor de enfermedades preexistentes que en estas pueden derivar también a que una persona tenga estas piedritas? La gran mayoría de los pacientes es multifactorial. Puede haber ciertas enfermedades, ciertas cirugías. Vemos muchos pacientes con litiasis renal en pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, pacientes con síndrome de intestino corto. Bueno, hay un montón de patologías predisponentes. Tenés que tener cierta predisposición genética. El filtro del riñón tiene que estar ya alterado genéticamente y eso se ve en pacientes con familiares de primer grado con litiasis también. Pero las dos pirámides fundamentales, el bajo consumo de agua y el alto consumo de sodio, ya sea en alimentos procesados o la sal misma de mesa, son las dos pirámides fundamentales. Entonces hacemos un hincapié en que el paciente tiene que tomar 2-3 litros de agua por día, y más si el paciente que tiene piedras tiene que llegar a 3 litros, son lo que dicen las guías, y evitar la sal, ¿sí? Después hay un montón de cosas. Nosotros manejamos al paciente litiásico con la nutricionista, también no conviene comer. También en el nefrólogo entra en juego, donde como es una patología multifactorial, siempre el nutricionista. Y tratamos de prevenir eso, la recurrencia más que nada, porque el paciente litiásico tiene, vos tuviste un cólico, te operé, estás bien, bueno, dentro de los 5 años la mitad de esos pacientes van a volver. Tratamos de metabólico. Estamos teniendo dificultades con la conexión. Vamos a volver a llamarlo, por favor, al doctor Emiliano Petón, que está hablando sobre los cálculos renales, tanto en hombres como mujeres. No sé si ustedes, chicos, han tenido alguna vez cálculos renales. Yo no. Por favor, no. He tenido amigos que me han dicho, Sebastián, bueno, a uno lo llevé una vez al hospital porque se moría del dolor, me llamó llorando una madrugada, me dice, Sebastián, cuando lo escucho, digo, pero pará, ¿qué te está pasando? No, creo que tengo cálculos renales, estoy muy mal, no puedo más, llévame por favor ya al hospital. Estaba bueno, vivía solo, etcétera, no se podía mover. Lo tuve que mover prácticamente hasta mi camioneta para llevarlo no podía ni caminar. Y cuando pasa la piedra por el conducto, sí, que además lastima. Y en esa época, esto fue hace como 10 años atrás, no existía este método tan exitoso como es la intervención de láser que se menciona el doctor Emiliano Petón, con lo cual se opera hoy, y permaneció unos días internado. Ahí estoy de vuelta con el urólogo, el doctor Emiliano Petón. Te escucho perfecto. Ahí está perfecto. Estaba hablando sobre este último concepto no solamente de la recuperación, sino también de aquellas personas que son un poco más asiduas o que tienen predisposición para esto. Sí, hablábamos, no sé dónde hemos quedado, pero el paciente litiásico tiene mucha posibilidad de recurrencia. Ahí justo estamos hablando. El 50% de los pacientes que hacen un cólico o que forman piedras, nosotros los tratamos, le sacamos la piedra, y ese paciente tiene un 50% de posibilidad de volver a hacer la piedra. Bueno, entonces la idea de que es una enfermedad recurrente, la mitad de los pacientes pueden volver a formar las piedras, entonces tratamos de manera integral junto con de evitar eso, ¿sí? Las causas son muchas, es multifactorial, hay muchos factores en juego que pueden generar las piedras, entonces tratamos de manera integral con el nefrólogo y el nutricionista
evitar, ¿sí? De que el paciente vuelva a generar cólico, vuelva a formar piedras, porque bueno, el paciente tiene un cólico, no se lo olvida nunca más, es un dolor muy fuerte y no está interesado en volver a formar. Doctor, como siempre, un placer recibirlo. Gracias por estos conceptos tan valiosos. Y nos encontramos el martes que viene. Un abrazo. Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande.